Siempre encontré que en cualquier discusión acerca de la guerra, es inevitable, en cualquiera de ellas sobre la guerra, en cierto punto de la discusión alguien diría, es que es la naturaleza humana. Y yo, desde mi propia experiencia, y aún así sigo teniendo que decírselo a la gente, porque hay gente que sigue hablando acerca del deseo de los hombres jóvenes de ir a la guerra, de que es una emoción para que los hombres jóvenes vayan a la guerra, disparar sus armas y matar. Y pensé acerca de mi propia experiencia en las fuerzas aéreas, y para mí era muy claro, mirando a mi alrededor a todos estos hombres que estaban soltando bombas y matando a gente, de que esto no venía desde dentro, de que esto no venía desde Dios mío, qué bien me sentiría matando a gente hoy. No había esa emoción, no había esa necesidad, aunque fueran el enemigo. De donde venía era simplemente que nos habían entrenado. Y también se nos había dicho que era una guerra muy buena, que nosotros éramos los buenos y que ellos eran los malos, que sería malo que ganaran ellos y bueno si ganáramos nosotros. Así que vamos a hacerlo y lo haremos tan bien como podamos. No había espontaneidad para matar. Y esa era mi experiencia personal, que rechazaba la idea de que los soldados tengan ese instinto de matar o que lo tengan los hombres jóvenes. Y luego, cuando me aparté de mi propia experiencia y comencé a historiar la historia y la historia de la guerra, algo más se me hizo más aparente. Y es que las guerras no tienen lugar por el clamor de la población demandando una guerra. No es la población la que demanda la guerra, son los líderes los que quieren una guerra y quien preparan a la población para una guerra. Quiero decir, la Primera Guerra Mundial, la gente, el pueblo americano no estaba demandando con clamor de que fueran los Estados Unidos a una guerra. En todo caso era lo contrario. La gente no quería ir a la guerra. Por eso Woodrow Wilson, cuando estaba haciendo su campaña en 1916 durante la guerra en Europa, y la pregunta era, ¿Estados Unidos va a entrar en esa guerra? Y Wilson en 1916, y sabiendo que esto sería algo muy popular, dijo que no. Que no íbamos a ir a la guerra. Y luego fue elegido y casi inmediatamente le pide a la nación de entrar en la guerra, pero la nación no responde de inmediato. Si hubiera algo espontáneo, no existiría el alistamiento. Simplemente nos aprovecharíamos de ese instinto de matar. En realidad tienen que hacer dos cosas para movilizar un ejército para la guerra. Tienes que persuadirlos de que esto es algo bueno, una cosa noble. Y tienes que trabajar muy duramente para persuadirlos, porque después de todo van a arriesgar sus vidas. Y así, en la Primera Guerra Mundial, una campaña masiva de propaganda fue montada por la administración de Wilson. Contrataron a las relaciones públicas de primera para organizar 75.000 oradores para dar discursos por todo el país, en todas partes del país. Y el espíritu de la guerra fue construido poco a poco, las historias de las atrocidades, de los unos, del cara. Y solo entonces fue posible el poder movilizar al país entero, a la nación, para la guerra. Por una parte hay la campaña de propaganda y por la otra parte tenemos el alistamiento y la coerción y el castigo. Si no te seduce la propaganda,
ni tampoco te quieres alistar, y si te resistes, irás a la guerra, irás a la cárcel. Así que se necesita incentivos poderosos y amenazas para movilizar a la población joven para ir a la guerra. Y si tuvieras una necesidad espontánea para ir a la guerra, no haría falta hacer eso. Y de hecho no hay evidencia científica. Cuando me empezó a interesar la naturaleza humana, empecé a mirar de antropólogos y a zoólogos y temas acerca de la agresión. Y leí las obras de antropólogos que habían estudiado diferentes grupos de tribus primitivos. Y para mí era claro, al mirar este trabajo, se veía que había tribus que eran feroces y otras que eran pacíficas. En realidad no era una cualidad universal, sino dependiendo en dónde vivían. La gente del bosque y la gente de la montaña, los pigmeos del bosque, vivían en un tipo de condición que les hacía más violentos, pero la gente que vivía en las montañas vivían bajo unas condiciones diferentes, por lo tanto eran pacíficas. Así que no vi ninguna evidencia científica. E incluso cuando alguien me refería al trabajo de algún científico, como E.O. Wilson, de Harvard, que escribió un libro acerca de la sociobiología y la naturaleza humana. Aquí hay un científico muy inteligente. Él cree en el instinto de la agresión. Y leí su libro. Y cuando lo leí, y era muy claro para mí que nada de eso era cierto, que habla de la propensidad de la agresión, pero del entorno que determina la propensidad tiene que ver con el entorno donde vives. Y la palabra agresión es una terminología muy ambigua, porque puedes desahogar tu agresión de muchas maneras, no necesariamente matando a alguien. Y todo está sujeto a las circunstancias del entorno. Y para mí lo que era claro, que había un concepto de consecuencia muy importante político en esta creencia de la naturaleza humana, de esta base de la agresión humana. Y esta consecuencia de creer de que la guerra tiene que ver con la agresión de la gente es una forma de culpar a la ciudadanía y se le quita la culpa a los líderes de la nación, que son los que están empujando al país hacia la guerra. Por eso utilizamos la terminología naturaleza humana. Así es. Y entonces se me hizo muy importante para mí el derribar esta idea y tirarla abajo de todas las maneras posibles que pudiera, porque estaba tan grabado en las mentes de la gente, porque tiene un efecto muy insidioso de girarle la atención de los hacedores de la política. Es como decirle a los pobres de que eres pobre por culpa tuya, y no porque vives en una sociedad donde la riqueza está distribuida de una forma muy mala.